queridos hermanos, Dios les bendiga, gracias al Señor nuevamente, como siempre. Es un privilegio compartir la palabra los días domingos, día pues del Señor. Sean bienvenidos a la casa de Dios, queridos hermanos, todos que están presentes y también todos aquellos hermanos que nos siguen, siempre siguiendo estos mensajes que lo damos, que son hermanos sencillos, como siempre digo, pero que están siempre, hermanos, centrados en la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Amén. Hechos, capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, del versículo 6. Amén. Hasta el final vamos a leer, rapidito. Dice: Pedro en libertad a la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor, bendito. Por los milagros, por los portentos, Señor, que haces. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias de corazón. Que esta palabra llegue, Señor, a tantas personas que necesitan, que están tristes, que están, Señor, en la cárcel del pecado. Que puedan salir de esa cárcel, Señor. Oh, bendito Dios. De enfermedades, de deudas, de la droga y de tantas cosas, Señor. Pero que a través de tu palabra, así como sacaste de la cárcel real, Señor, al apóstol Pedro, lo puedes sacar de su pecado, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Aleluya. Bendito sea tu nombre, tu bendición para cada hogar necesitado, Señor, y donde llegue esta palabra, sean ricamente bendecidos, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias al Señor, pues nos gozamos. Por lo que estamos recibiendo hasta acá, amén. Amén. Verdaderamente, hermano, me siento muy gozosa,
como les digo, estaba triste, pero hoy me siento contenta porque sabemos que el Señor está con nosotros. Es una bendición tan grande, hermanos. Sentimos su presencia, hermanos, sentimos su presencia que nos da gozo, que nos da paz, que nos levanta, hermanos. Muchas veces estamos tristes y la tristeza que te da decaimiento, te decae, te deprime, quieres dormir, quieres descansar. Pero hermanos, cuando la presencia de Dios se mueve en nosotros, estamos fuertes, hermanos, para seguir adelante. Aleluya, bendito sea su nombre. En esta oportunidad, hermanos, pues quiero hablarles sobre el título que le he puesto es una liberación no esperada. Hermanos, en esta oportunidad gobernaba Palestina Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande era, cuando nace el Señor Jesús, recuerdan que manda a matar a los niñitos. Luego viene el hijo, el otro Herodes, y este es el nieto. O sea, Aristóbulo era el papá de este Agripa, de este Herodes, pero dice que a su padre lo matan cuando él tenía 4 años, lo asesinan y él va a estudiar a Roma, allí crece y lo mandan a Palestina, a Siria, que ahí gobierne posteriormente, hermanos, ya, como es la política, empieza a gobernar toda Palestina y tenía su capital en Cesarea. No era tan malo como fue su abuelo. Su abuelo fue muy malo. Él era también malo, pero no tanto. Y la iglesia creciente, hermano, la iglesia creciente que estaba en Jerusalén y la iglesia gentil que crecía cada vez más, estaba, pues, hermanos, un apogeo, el evangelio, crecían las iglesias gentiles, la iglesia de Jerusalén fue atacada. Ya, hermanos, no era por los judíos, ya había muerto Esteban, ¿se acuerdan? Fue el primer mártir cristiano. Y cuando Herodes Agripa, hermanos, él quiere entrar a Jerusalén, que los judíos lo reciban, lo acepten como rey, y entonces él traslada su capital de Cesarea a Jerusalén y empieza pues a seguir todas las reglas del judaísmo para agradar a los judíos. Ustedes saben que los judíos odiaban a los cristianos, había algunos que sí lo recibían, pero otros, la mayoría no. Entonces, hermanos, como él quería que los saduceos, los fariseos, o sea, las clases altas, lo quisieran a él y lo reconocieran como rey, entonces, hermanos, ¿qué hace? Con los primeros versículos dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces los días eran los panes de los días sin levadura. Habiéndolos tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y le proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Hermanos, ya no era la persecución solamente por los judíos, por la clase sacerdotal también, ¿no? Sino ya entre el gobierno. Ya es política. Ya el gobierno, que era Herodes, el rey, que gobernaba. Entonces empieza, hermanos, dice este hombre, para congraciarse con los judíos, dice, manda pues a
lo decapitan a Jacobo, hermano de Juan. Uno de los tres, ¿se acuerdan? El Señor tenía tres amigos. ¿Quiénes eran, se acuerdan? Era Jacobo, Juan, Pedro. Con ellos siempre él iba a diferentes, vemos en la transfiguración, siempre, hermanos, eran parte especial de él, eran sus amigos, vamos a decir. Entonces, hermanos, de Jacobo no se sabe mucho, la Biblia no habla mucho, pero seguro que era un gran líder, hermanos, que manda, habría habido un juicio probablemente, hermanos, porque dicen que cuando fue juzgado, según la tradición, porque la Biblia no dice, entonces dicen de que había uno que lo acusó tanto y por eso el juez determina, ¿no?, su muerte, y Jacobo se defiende y presenta a Cristo como su Salvador y que él está llano pues a dar su vida por Cristo, y con esa fe, con esa entrega, él iba a morir a dar su vida por Cristo. Entonces dice que le impacta tanto, dice, a este testigo falso. Entonces, hermanos, que él, al ver esa entrega, ese amor a Cristo, él también siente la necesidad de entregarse a Cristo, y él, al juez que le estaba juzgando a Jacobo, él dice: yo también soy cristiano. Por lo tanto, también lo juzgan a él y los dos los mandan, hermanos, a la muerte. Pero antes dice, él le pide perdón por haberlo acusado a Jacobo, y los dos se abrazan y luego pues los dos son decapitados. Bueno, es la tradición dice, ¿no? Porque mucho la Biblia no habla casi de Jacobo. Pero pensamos, hermanos, que tenía un alto cargo, porque lo que quería Herodes era pues congraciar con los judíos, mandándolos presos a los líderes más connotados de la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, como le agradó tanto, ¿qué hace? También lo toma prisionero a Pedro. Usted sabe, ya Pedro, un líder muy conocido, y lo manda, hermanos, a la cárcel. Y miren, hermanos, lo que dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos eran? 4 por 4, 16. O sea, 16 soldados lo custodiaban en la vigilia de la noche, en el día lo custodiaban a Pedro para que no pudiera escapar. Y ahí estaba, y dice que justo esto ocurre, dice, después de la Pascua, empezaba, hermano, los panes y levadura. Esa fiesta duraba 7 días. Y en esos días no se podía pues sacrificar a nadie, mandar a matar a nadie. Entonces espera Herodes que pasen los 7 días, y es así como en la noche ya, hermanos, que era el otro día que ya iba a tener su juicio Pedro, y sabíamos que lo iban ya también a decapitar a él. Entonces viene un ángel. Miren, hermanos, cómo es Dios, hermanos. Tan bueno, tan misericordioso. Este es un milagro tan grande, hermanos, tan grande, tan maravilloso, un portento. Viene un ángel y dice que hay una luz resplandeciente, ilumina la cárcel, se abren las puertas, él entra, y Pedro, algo que tenemos que señalar, hermanos, Pedro dice que estaba durmiendo. Él sabía que al otro día iba a morir, pero él había preparado su vida. Él no tenía miedo. Él no decía, pues, mañana voy a morir, ¿y qué va a pasar? Y bueno, y tener pena. Pero él plácidamente dormía,
porque dice que el ángel lo despierta. Si él hubiera estado, hermanos, si él hubiera estado medio dormido nomás, hubiera escuchado al ángel y hubiera abierto, ¿no?, los ojos. Pero no es así. Entonces, vemos, hermanos, que cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, hermanos. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama, hermanos? ¿Cómo nos ama que hace tantas cosas por nosotros que no merecemos, hermanos? No merecemos porque siempre le fallamos. O sea, recordemos que Pedro le había negado 3 veces, pero Dios lo restaura. No se acuerda. Y eso es lo bueno, hermanos, que dice que cuando hay arrepentimiento genuino, Dios echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. ¡Qué maravilloso, hermano! Ese Dios tan bueno que tenemos, hermanos. Amén. Ya no se acuerda. Y a veces solo nos acordamos de lo que nos hicieron, ¿no? Pero así fallamos, hermano. Como hemos leído, la carne es débil. El espíritu está preso, pero la carne es débil. Y manda, hermanos, ahora ya estaba el preso, la iglesia, hermanos, querían ir un líder principal de la iglesia. Y la iglesia dice, ¿qué hacía? No podía nada hacer era mandato del rey. No podía hacer nada. No podías ir y hablar, porque ellos también los iban a encarcelar, iban a tener la misma suerte. No podían, bueno, lo único que sí podían era orar. Era orar, hermanos. Ya este plan malvado de este rey era que cuando termine ya la fiesta, que duraba 7 días, en el 8º día iba a haber una gran, pues como una fiesta, y él iba a presentar a Pedro, y lo iban pues a decapitar seguramente, como sería la muerte. Generalmente casi todos los apóstoles, hermanos, han sufrido martirio. Entonces, y él ya estaba preparando todo para que sea un espectáculo, pues que les agrade a los judíos. Pero los planes, hermanos, malvados, los planes que muchas veces no hacemos nosotros, no solamente los malvados, sino que muchas veces nosotros hacemos planes, si no están, hermanos, dentro de los planes de Dios, también Él interviene. Pero en este caso, hermanos, era un plan malvado para matar al apóstol. Y la iglesia ora. La oración es poderosa, hermanos, cuando la hacemos con fe. Amén. Cuando creemos, hermano, como el hermanito me decía, no me habla, pero yo por fe creo que él va a mirar, no, que va a mirar, hermanos. Y yo creo que él me está mirando, por eso no le hablo. Me acerco nomás y lo saludo y me reclamó. Entonces, hermanitos, porque por fe yo veo sus ojos abiertos, hermanos. Tenemos que tener fe, hermanos, tenemos que tener fe. Dios todo puede hacer, hermanos. Amén. Solo que tengamos fe. Que creamos a ese Dios maravilloso que tenemos, ese Dios bueno, ese Dios, hermanos, que nos ama. Él no quiere que estemos tristes, Él no quiere que estemos enfermos. Él quiere que gocemos de la vida que nos da, hermanos. Tantos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Y eso es lo que Él quiere, hermanos, no que suframos, nos frustremos, estemos tristes. No, eso no quiere. Eso es el diablo, hermanos, el que siempre hace eso con nosotros. Pero no debemos dejar, hermanos. Como siempre decimos, el diablo es un enemigo vencido. Y un enemigo vencido no puede levantarse del suelo y pues atacarnos, hermano. Ya está vencido. Entonces, eso tenemos que entender.
que el diablo es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, hermano, y lo exhibió públicamente a él y a todos sus demonios. Entonces, ¿y nosotros a quién adoramos? A ese Dios. Recordemos que Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento, es Dios. A ese Dios creemos, hermano, y ese Dios es el que está siempre con nosotros. No importa la situación que estemos, Él está con nosotros, hermanos. No podemos olvidarnos que Dios todo lo puede. Si nosotros entendiéramos este pasaje, hermanos, cómo Dios manda. En Hebreos dice que los ángeles están para servirnos, hermanos. Yo no leo porque rapidito se pasa la hora. Los ángeles están para servirnos. Vemos acá, hermano, los ángeles, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, con la tentación, dice que vinieron los ángeles y servían. Ahora acá vemos un ángel, que cuando el Señor resucita, ahí estaban también los ángeles. Entonces, hermanos, Él están para servir. En el Antiguo Testamento, los ángeles también vimos cuando se presentan a Abraham y bueno. Entonces, hermanos, siempre el Señor nos ayuda. En esta oportunidad, como les digo, Él manda al ángel. ¿Cómo entró? Porque es un ángel, podía entrar, traspasar todas las puertas, entrar. Y luego, ¿qué le dice a? Le dice que se tome, habéis, y le custodian, bueno, he aquí que se presentó un ángel del Señor y resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hermanos, para esto, ¿qué pasaba? Dice, son 7 días, hermanos, recordemos, son 7 días que había estado preso Pedro, porque la fiesta duraba 7 días, y este hecho ocurre en el último día. Al otro día, era el 8º día que Pedro iba a ser ejecutado. Entonces, hermanos, 7 días la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando, hermanos, oraba, hermanos, con urgencia, oraba con pasión, oraba, hermanos, con lágrimas. Dice que se reunían en la casa de la mamá de María, la mamá de Juan Marcos. Y allí estaban orando. Como había ese contexto, quizá iban grupitos a orar, pero volvían otros, iban, y así, hermanos, oraban. Pero oraban con fe, oraban, hermanos, con todo su corazón. Y es así como tenemos que orar, hermanos, con todo nuestro corazón, creyendo que a quien le pedimos es Dios, que nos escucha. Lo maravilloso de nosotros los cristianos, hermanos, es que adoramos a un Dios vivo. Vivo, hermano, es un Dios vivo. No adoramos a una imagen que no nos escucha. Adoramos a un Dios vivo, aleluya. Y ese Dios, por eso sentimos su presencia, por eso sentimos, hermanos, seguro el hermano lo que sintió fue algo caliente que le recorrió, no sé, ¿qué sintió? Yo sentí muchas veces agua que corría por mi interior. Pero, hermanos, si la sanó, de repente era algo tibio, ¿no? Porque siempre cuando hay sanidad, los hermanos, yo sentí algo, todo mi cuerpo, ¿no? Y dan su testimonio, así he escuchado varias veces. Entonces, hermanos, es maravilloso cómo Dios se manifiesta, cómo el Espíritu Santo se manifiesta, hermanos, cuando la oración es sin cesar, y ahora esta oración era de intercesión. Miren, hermanos, la oración de intercesión, pues, una oración que se ora por otra persona.
Y se ora de tal manera, el intercesor, hermanos, no es cualquiera. El intercesor tiene que tener un corazón que ame, que sienta la enfermedad, que sienta el dolor, que sienta la tristeza, que sienta lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, como siente lo que la otra persona siente, voy a orar con todo mi corazón. Ese derrama su corazón con todo su ser por esa persona. Ya no, hermano, por nosotros mismos, sino por la otra persona. Es algo maravilloso, hermanos, cómo Dios usa al intercesor, cómo Dios puede usar al intercesor para que él pueda, hermanos, orar por otra persona. O sea, estos hermanitos que oraban, los hermanos de la iglesia primitiva oraban así, estaban intercediendo por Pedro y oraban con todo su corazón, sabiendo de que solo la oración Dios la iba a escuchar, sabiendo de que tal vez, ¿cómo sería su oración, hermanos? Pero lo que sí sé es que era una oración sin cesar, era una oración humilde, se humillaban delante de Dios, una oración urgente, hermanos, era pues una oración que verdaderamente, hermanos, ¿qué podemos decir, no? Era desesperada, era angustiosa. ¿Cómo sería, hermanos? Porque cada uno manifestaba sus sentimientos. No sabemos cuánto habría en cada grupo, pero lo que sí sabemos, hermanos, que la oración es poderosa, que la oración, dice, la oración del justo puede mucho. Entonces, hermanos, cuando oramos con fe, cuando oramos con todo nuestro corazón, hermanos, por alguien, y eso es lo que tenemos que hacer también, aprender, hermanos, a orar por otras personas. La oración, al menos mis oraciones, yo primero alabo a Dios, adoro a Dios, agradezco a Dios. Luego empiezo a interceder por la obra, por los misioneros, pastores y bueno y todo. Y ya empieza la intercesión, ya, hermanos, también, segundo por la familia, los hijos, por los esposos, por algo de que nosotros sintamos de repente enfermedad, pero la tercera, hermano, ya es por los demás, la intercesión. Así tiene que ser nuestra oración, siempre orar, hermanos, por otros, orar por la obra, orar por los misioneros, orar, hermanos, por los evangelistas y bueno. Entonces, vemos que la iglesia, hermanos, tiene que orar. Si no oramos, la iglesia no crece, hermano. ¿Qué podríamos solamente decir? Si una o dos oramos, pero si todos oráramos, hermanos, la iglesia va a crecer. Pero no oremos, hermanos, como si antes les decía, ¿se acuerdan? Hola, Señor, ¿no? Hola, Señor, gracias, guárdame mi trabajo. Y regresa en la noche y le dice, gracias, Señor, me cuidaste. ¿No? Y no es así, hermanos. Tenemos que orar con fe. Porque estamos adorando, hermanos, pidiéndole a un Dios todopoderoso. El único Dios verdadero, hermanos. A Él le pedimos, a Él. A ese Dios que todo lo puede, hermanos. A ese Dios que sentimos su presencia. Ese Dios, como la hermana nos ha dado su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida y cuántas cosas más hay, hermanos, que yo conozco. Entonces, hermanos, es maravilloso, hermanos, nuestro Dios. Es maravilloso, tenemos que amarle, tenemos que servirle con todo nuestro corazón, hermanos. Amén, gloria a Dios. Porque Él nos ama. Él nos ama, hermanos, así como somos.
imperfectos, le fallamos, pero ahí está Él, amándonos siempre, hermanos. Oremos como oró la iglesia, hermanos, por Pedro. Tenemos que pedir. Yo recuerdo, hermanos, la hermana me ha hecho acordar, cuando en el tiempo del terrorismo, nosotros vivíamos en Surco, y ahí te sabes, todas son casas muy bonitas. Y junto a nuestra casa había una casa bonita. Y ahí vivían una familia que los padres habían muerto, o sea, vivían los hermanos nomás. Y bueno, nunca les hemos visto nada malo. El hecho es, hermanos, de que yo estaba, yo había venido de mi trabajo, ya habíamos cenado, no habíamos... Bueno, pero yo estaba ocupada haciendo algo. Y el Señor me mandó que oré. Y a veces, hermanos, el Señor te manda y tú estás haciendo, y digo, ahorita voy, Señor. Y yo así le decía. Y me mandó, me agarra del hombro, me empuja, anda a orar. Y hermana, yo fui a orar. Pero yo no dije nada, hermanos, ninguna palabra, o sea, solamente lo que yo decía es, auxilio, socorro, auxilio, socorro. Esas eran mis palabras, hermano. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo habré estado, pero yo solamente decía esas dos palabras. Señor, auxilio, socorro. Esa era mi oración. Y al otro día, hermanos, nos enteramos que habían estado los terroristas ahí. Y que la policía vino, intervino y todo. Y nosotros, hermanos, los ángeles cuidaron nuestra casa. Entonces, hermanos, ese Dios tenemos, a ese Dios servimos, aleluya. Bendito sea su nombre. No sé si estaban en la derecha y en la izquierda, cuál casa era, pero el hecho es de que éramos vecinos. Tal vez fue en la otra casa, no sé, hermano. Pero es tan maravilloso, hermanos. Es al Dios a que servimos. Y cuando somos obedientes, cuando somos humildes, con humildad contamos las cosas, no hermano, por soberbia, ay, que solamente, no, hermano, no. Si Dios, hermanos, quiere usarnos, tenemos que ser humildes. Es maravilloso como Dios, hermano, como Dios. Ustedes saben que ya es una persona, pues, hermano, mayor, y he tenido tantas experiencias maravillosas con el Señor. Cuando yo era joven todavía, hermanos, siempre me gustaba orar. Y yo oraba siempre arrodillada en mi cama. Arrodillada y con mis brazos en la cama. Y un día estaba orando con todo mi corazón, derramando mis lágrimas. Y el Señor me decía, humíllate, humíllate. Y yo empecé a agacharme. Y el Señor me decía, más. Me agachaba más, y el Señor me decía, más. Y cuando ya comencé a más, ya estaba echada en el suelo, al ras, en el piso, echada. Así quiero verte, me dijo. Él quiere que seamos humildes, hermanos. Todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, les podría contar tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Y dirá, ay, la hermana que no sé cuánto, que se inventa, que bueno, pues hermano. Pero yo les digo la verdad. Lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Cómo he sentido la presencia de Dios, cómo he sentido la mano de Dios, cómo me ha hablado a través del Espíritu Santo, cómo me ha mandado orar. Hermanos, maravilloso. Cuando, no que seamos especiales, con todos es igual el Señor, pero Él mira nuestros corazones, hermanos. Él no mira lo exterior, Él mira nuestro corazón, si de verdad le amamos, si de verdad le servimos. Eso Él mira, hermanos.
podemos ser muy, a veces en la iglesia, pues somos los más. Ay, qué consagrados, hermano. Pero ¿cómo es afuera? Entonces, eso es lo que ve el Señor. La humildad. Yo siempre recuerdo, hermanos, que mi familia antes a mí me decía: Carmen, tú eres muy humilde. ¿Tú por qué eres tan humilde? Tú eres muy humilde. Tú eres una profesional. Tú eres... ¿Y por qué eres así? Y ellas serán pues sus aires. Y yo no. Yo siempre decía: ¿por qué voy a hacer querer ser más de lo que soy? Y siempre, hermanos, siempre mi familia así me ha dicho: yo soy muy humilde. O sea, como diciendo, pues tú eres menos que nosotros, ¿no? Estás más abajo. No importa, hermano, lo que me digan. Pero yo amo a Dios. Y Dios sabe que le amo, hermanos. Dios sabe que le amo. Porque siento su presencia, hermanos. Siento su presencia siempre. Tengo mis fallas, pero ahí siempre estoy pidiéndole perdón. Y el Señor, hermanos, nos perdona cuando lo hacemos de corazón. No de labios, sino de corazón. Y Él está ahí a nuestro lado, hermanos. Está a nuestro lado ayudándonos a salir adelante. Cuando uno ora desde las profundidades de su ser, Él escucha las oraciones, hermanos. Entonces, como esta iglesia que oraba, hermanos, oraba. Oremos, así aprendamos a orar, hermanos, aprendamos a interceder. Amén. Adoración, oración por la familia, intercesión, orar también por la obra y por hermanos. Hay hermanos que están enfermos o presos o pasando necesidad. Oremos. El intercesor tiene que sentir, hermano. Cualquiera no es intercesor, porque tiene que sentir esa enfermedad, la tiene que sentir. Si es una enfermedad, tienes que sentir, hermano, tienes que sentir. Si tiene la persona hambre, tú tienes que sentir cómo se vive teniendo hambre. Y no puedes comer, hermano. Y tú dices: ¿cómo yo estoy comiendo? Esta persona no come, no tiene para comer. Y te sientes mal de que tú tienes, de que estás tú comiendo. Hermanos, es tan maravilloso tener experiencias con Dios. Pero seamos humildes, hermanos. Busquemos a Dios. Perdonen que siempre les hablo así. Tal vez dirán que soy repetitiva, pero es la única forma, hermanos, de alcanzar la victoria. Porque solo nos dice: los vencedores entrarán al reino de Dios. Y vivimos en un mundo, hermanos, tan lleno de pecado, de corrupción, de todo. Y tenemos, pues, hermanos, que salir victoriosos. Amén. Para poder llegar, hermanos, a estar con nuestro Dios. Amén. Luego, hermanos, sigue pues diciendo que ya el ángel lo saca, lo deja hasta una puerta que era la que daba a la ciudad. Es una puerta de hierro, dicen. Miren, hermanos, se abren como 3 puertas, y la última era una puerta de hierro. Se abre, pasan, caminan un poco y ahí lo dejan, donde ya no lo podían ver. Entonces vemos, hermanos, él toca la puerta y dice: sale una chica que se llama Rode. Sale, busca. Y hermanos, conoce la voz, conoce la voz, hermanos, de Pedro, y se emociona, le da tanta alegría que se va corriendo a avisarles y no le abre la puerta. Y miren, hermanos, cómo somos a veces. La iglesia había orado 7 días, con urgencia, con desesperación, con amor, con llanto, con todo.
Pero le dicen, no puede ser, estás loca. Estás loca, le dicen, hermanos. ¿No? Estás loca. Seguramente así le diría. Esa es la terminología que tenemos. Estás loca, tú estás hablando de mal. Y hermanos, no creen. Hasta que todavía ella insiste, no, es su ángel guardián que lo está cuidando. Hasta que ya, bueno, sale, abre la puerta, lo ve y él les cuenta cómo el ángel había librado. Pero entonces, ¿qué conclusión podemos sacar, hermanos, de este pasaje? Que la iglesia ora, pero esta iglesia que oraba, hermanos, no estaba esperando que Pedro salga libre, sino que se estaba resignando. Que Dios le dé la fortaleza para que cuando vaya al cadalso. Eso es lo que esperaba. Porque si yo estoy orando para que salga, que Dios lo libre de la cárcel, entonces a la hora que él se presenta, pues todos, gloria a Dios, aleluya, acá está. Dios ha hecho la obra, a escuchar nuestras oraciones. Pero ellos no creyeron. No es. Miren, hermanos, a pesar de una oración tan intensa, pero conformista. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Nos damos cuenta? Es una oración conformista, porque decía, ya, bueno, pues ya sabemos. Es más, hasta Pedro, él estaba resignado a morir. Y los hermanos que oraban estaban resignados a escuchar ya mañana, ya va al cadalso. Porque con la guillotina, ¿cómo lo matarían? Con un cuchillo, dice que lo mataron a Jacob. Entonces, hermanos, tenemos que orar creyendo que lo que pedimos, Dios lo va a hacer. Lo que pedimos. No resignarnos. Ay, si Dios quiere, sanaré. Si Dios quiere, viajaré. Si Dios quiere, encontraré trabajo. Si Dios quiere. Dios siempre quiere, hermanos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él abre puertas grandes. Él quiere que gocemos de salud. Él quiere que no tengamos problemas que nos perturben. Él quiere que vivamos tranquilos, con gozo, con paz, porque Él es nuestro gozo, nuestra paz. Amén. Eso quiere, hermanos. Entonces no digamos si Dios quiere, hermanos. Dios siempre quiere. Si yo no quiero, pues hermano, quiero estar enfermo, quiero estar sin trabajo, ya es cosa de cada uno. Pero Dios siempre quiere, hermanos, lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos. Porque Él nos ha adoptado en su familia, hermanos. Amén. Entonces, si somos sus hijos, Él quiere lo mejor. Porque el Señor Jesucristo es su Hijo. Entonces nosotros ya tenemos esa relación con Cristo. Es nuestro hermano mayor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de Cristo al cual adoramos, que sea siendo nuestro Dios, hermanos, bueno, tal vez una comparación pero con el perdón de ustedes y de los que me escuchan, siendo que es Dios, Cristo, y es nuestro hermano. Con esa familiaridad de los hermanos, no podemos acercar a Cristo, aleluya, a ese Dios que fue a la cruz, que murió por nosotros, que derramó su sangre bendita, preciosa. Amén, gloria a Dios. Para salvarnos, para curar nuestras enfermedades, para que no nos duela. Hermanos, si nos duele, pues vamos a clamar. Tú llevaste mis dolores, tú llevaste mis enfermedades, con autoridad, porque Dios nos dio autoridad, hermano.
no soberbia, autoridad con humildad. Y vamos a vencer. Y vamos a vencer. Y finalmente, hermanos, ¿qué le pasó a este señor? Pues a Herodes. Porque, hermanos, dice que Herodes, cuando lo manda a sacar de la cárcel, ya no lo encontraron. Los pobres que lo estaban cuidando, todito los mandó a la muerte. Y su espectáculo que él estaba, pues, hermano, lo había preparado ya. 7 días preparando su espectáculo y ya no tenía, ya no podía presentar al pueblo su espectáculo. Entonces, hermanos, dice que se va a Tiro y Sidón, porque bueno, tenía enemistad con esas 2 ciudades, pero bueno, va ahí hace también, bueno, se presenta. Y dice que ahí Tiro y Sidón eran 2 ciudades que no tenían mucha agricultura y dependían la alimentación de Palestina. Entonces él va y bueno, pues al ir ahí el rey, pues las 2 ciudades se unen y empiezan, dice que va con una ropa, pues dice que tenía hilos de plata, tan especial, su trono en alto, y la gente, y dice que con el sol resplandecía su ropa, y entonces la gente le empieza a decir que era Dios. La voz de Dios, bueno, hermanos. Y entonces, hermanos, a ver, vamos a ver si por acá encontramos rapidito. A ver, dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces vemos, hermanos, la soberbia. La soberbia de este hombre que se creía Dios, porque yo no soy Dios, hubiera dicho. No me digan Dios. Yo no soy Dios, soy un rey terrenal. Voz de Dios. Y él más, seguro levantaba más la cabeza, se ponía más. Y ahí mismo, hermanos, por esta soberbia, Dios lo castiga. Y dice, hermanos, que solamente 5 días duró. Le empieza, dice, unos dolores estomacales. Y a los 5 días muere comido por los gusanos que salían de su propio cuerpo. Hermanos, no tenemos que ser soberbios, hermanos. Tenemos que ser humildes. Solo Dios le tenemos que rendir el honor, la gloria, la gratitud, porque Él es el único Dios y a Él tenemos que servirle, a Él tenemos que humillarnos, a Él tenemos que orar, llorar, pedirle, hermanos, y declarar que Él es Dios. Hermanos, esta liberación tan grande, tan hermosa, como Dios, hermano, lo saca de la cárcel, y así también, hermano, quiere sacar de la cárcel del pecado a todos aquellos que están, hermanos, viviendo vidas desagradables delante de Dios. Él quiere sacarlos de esa cárcel de pecado y llevarlos, hermanos, a la libertad espiritual, porque nosotros somos libres en Cristo. Él rompió las cadenas de la esclavitud del pecado, de todos nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, les digo, queridos hermanos, a ustedes y a los que me escuchan, si quieres salir de la cárcel del pecado, acepta a Cristo como tu Salvador. Él te va a dar la libertad y vas a dejar todo lo que hasta ahora estás haciendo. Si estás viviendo vidas malas, si estás en bandas, si estás en la droga, en el alcohol, si estás en el sexo, si estás haciendo cosas incorrectas, Dios te va a sacar, te va a libertar del pecado.
y vas a vivir vidas limpias, agradables. Dios te va a bendecir, bendecirá tu trabajo, bendecirá tu carrera, bendecirá tu hogar, a tus hijos y a toda la familia, los bendecirá, porque Dios es bueno y misericordioso. Queridos hermanos, agradezcamos a Dios, hermanos, agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón, porque un día vino a vivir a través del Espíritu Santo. Él vive en nuestros corazones y Él puede hacer lo imposible, hermanos. Él puede hacer lo imposible. Todo es posible para Dios. Amén. Él puede anular las leyes de la naturaleza porque Él las hizo y Él las puede anular y poner nuevas leyes. Si hay la ley de la muerte, pues Él va a poner la ley de la vida. Amén. Y no vas a morir. Si hay la ley de la enfermedad, Él va a poner la ley de la sanidad y vas a levantarte, y así sucesivamente todo. Nuevas leyes porque Él las hizo y Él lo puede hacer porque Él las puso en este mundo. Queridos hermanos, vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene. Ya. Dios les bendiga, queridos hermanos.